Brian, ¿me escucha? Buenos días, Brian. Buenos días, profe. Sí, señor. Bueno, qué listo. Gracias, amigo. Ya le comparto pantalla. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a comenzar. Vamos a hacer este análisis. Vamos a mirar este tema de análisis y descripción del cargo. ¿En qué quedamos ayer? Ok, listo. Entonces vamos a mirar la estrategia, ¿no? Quedamos en la estrategia. Bien, muchachos. Brian Antonio está en la casa. Juan Nicolás. Importante, señoritas. ¿Listo? Señoritas, ¿ya? Son tan amables. Es importante, muchachos, antes de comenzar el tema, es importante que ustedes ya, digamos que tenemos como un requerimiento de las directivas de la universidad desde registro control, de que ustedes para la clase número 7, ustedes ya estén matriculados, que ustedes ya hayan matriculado su asignatura, ¿no? Eso nos lo volvieron a recordar ayer. Entonces, ustedes tienen que revisar que ustedes aparezcan en la plataforma de notas, ¿sí? Que ustedes estén registrados allá, que hayan asignado las dos asignaturas de este módulo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si ustedes no están registrados, ustedes van a tener, o sea, dificultad y no les va a aparecer ninguna nota, pues porque no están en lista. Entonces, no sé si ustedes tienen algún problema con alguna materia o tengan problemas con parte financiera o están al día, ¿no? Bueno, cada uno sabrá cómo es su cuento, cada uno sabrá su historia financiera con la universidad. Lo cierto es que debemos saber, debemos estar seguros en la sesión 7 de ese tema. Hola, buenos días. Vamos a llamar rápido a lista porque pues como hay tanto se nos va el tiempo. Juan Nicolás. Temos. Julián Alejandro. La clase número 5, ¿no? La sesión 5 que llevamos, ¿cierto? Sofía Blandón. Sebastián Borges. Claudia Patricia Borda. Santiago, Martín Santiago, su merced. Geraldine Cubides. ¿Se retiró? ¿Confirmado? ¿Cuándo se retiró? ¿Comenzando este módulo? ¿El módulo anterior estaba o no? Bueno, ok, gracias. Retirada. Valentina Devia. También. Miguel Ángel Flores. ¿Cómo está? ¿Qué mano de retirado? Valentina Martínez.
Juan Sebastián Meléndez, Juan Camilo Murcia, María Fernanda Otálora, Arnold Steven Ovalle, Natalia Pérez, Mónica Paola Perilla, Juan Camilo Quevedo. Hola, ¿cómo estás? ¿Él está retirado, Juan Camilo? Sí, listo. Mismo. Angie Jimena Quintero. Liliana Rodríguez. Presente. Geraldine Rojas. Alexandra Suárez. Pero qué memoria, qué retentiva la tuya. Jennifer Velázquez. Saray Villamesar. Saray. Presente. Saray. Sí, señor. ¿Su merced qué hace allá? Profe, lo que pasa es que estoy enferma. Sí, hermano. Wendy Natania. Daniel Beltrán. Ya, okay, listo. Profe, qué pena, es que usted ya me llamó, pero pues estaba esperando a que acabara la lista para decirle que estoy. ¿Cómo es su nombre? Julián Ávila, Ingeniería Industrial. ¿Y qué hace allá en casa? Profe, estoy enfermo y esta semana ya le mando la incapacidad por el correo, profe. No, tráigamela por favor cuando usted ya termine su incapacidad, me la trae a la oficina por favor. Listo, sí, señor. De la EPS, ¿no? Sí, señor. Listo. Y, profe, necesito comentarle algo. ¿Le puedo comentar eso por correo o por WhatsApp? No. Luego me cuenta, por favor. Bueno, sí, señor. Juan Carlos Ayala. Daniela Bautista. Andrés Felipe Marín. Andrés Felipe. Natalia Chávez. Milton Díaz. William. Carol Brigitte Marín. ¿Se retiró? ¿Seguras? Hasblady Martínez. Sí. Está buena su expresión. Valentina Palacios. A ver. Alex Pulido. Angie Paola Salguero. Alejandra Torres. Bien, ok, muchachos. Entonces, ahora sí. ¿Los que qué? Anótense acá, por favor. Anótense en... ¿Su merced lo llamé? Anótese a lo último, por favor. En esta, porque estos son de ingeniería industrial, administración de empresas. Entonces acá coloquen, por favor, contaduría y colocan los nombres acá. Miren, no, esto lo necesito. Okay. Entonces, miren, teléfono, correo,
¿Listo? Nombre, teléfono y correo. Nombre, teléfono y correo. ¿Qué es su nombre completo? Su cédula. ¿Listo? ¿Quiénes son de contaduría? 1, 2, 3, 4. Entonces tienen que, por favor, anexarse en esa lista porque pues no están. Bien, muchachos. Sí, ahora cuando terminemos, recuerde el tapabocas, por favor. Por favor. Vamos a tener en cuenta, niñas, caballeros, vamos a tener en cuenta este tema para el tema de los grupos, ¿no? Que ahorita vamos a mirar lo de las empresas, si alcanzamos, y esto es una de las cosas, de los temas que vamos a hacerlo con mayor énfasis porque necesitamos tener claro cómo se hace un análisis del cargo, cómo se hace un perfil del cargo, porque después de esto viene lo que inicia cuando hablamos de el proceso de selección. Para nosotros poder seleccionar, ustedes saben que lo primero que hay que hacer es ¿qué? Cuando queremos seleccionar, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ok, listo. Ya lo tenemos. Lo vamos a tener. Luego, no. Antes de eso, ¿a quién le voy a aplicar pruebas? ¿A quién le voy a aplicar entrevista? Pues tenemos que reclutar a la gente. Así de sencillo, ¿no? Tenemos que atraer a la gente. Esto parece algo pues muy obvio, pero así es. ¿Sí? Yo me acuerdo con un profesor de estadística, cuando yo comencé a estudiar psicología, ¿no? Les decía el profesor, bueno, les voy a enseñar a manejar su calculadora. Una calculadora de esas científicas 3600, que es muy completa, muy buena. Y el hombre decía, lo primero que tenemos que hacer nosotros para aprender a manejar la calculadora es prenderla. ¿Sí? Pues nosotros nos saltamos ese paso porque pues es como muy obvio. Entonces lo mismo pasa acá. Para poder nosotros hacer un proceso de selección, tenemos que atraer a la gente, tenemos que hacer reclutamiento. ¿Sí? Entonces eso es lo que a nosotros nos está invitando en nuestra clase de hoy. Pero para hacer eso tenemos que tener claro cómo vamos a cubrir esa vacante y lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Análisis, descripción y diseños de cargos. ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo? Relación entre los requerimientos del puesto, requerimientos y las funciones de administración de recursos humanos. En una empresa que hay rotación, en una empresa que hay incapacidades, muchachos, por favor. En una empresa que hay rotación, incapacidad, fallecimientos, que quedan vacantes. Muchachos, por favor. Hey, jóvenes. ¿Será que tengo que separarlos como los niños chiquitos, mano? Como en el colegio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente cualquier área de la empresa que requiera cubrir una vacante, lo que tiene que hacer es hacer un memo, enviarlo a talento humano y hacer la solicitud de cubrir una vacante porque una señora entró en periodo de maternidad o la trasladaron para otra sede o está trabajando en otra empresa, pero quedó la vacante.
En últimas quedó la vacante. Entonces es lo que hablamos nosotros del requerimiento del puesto. A nosotros nos tiene que llegar un oficio por escrito en donde dice, sea por escrito o vía email, donde hablamos de ese requerimiento del puesto. Una vez tenemos ese requerimiento que nos llega a manos de talento humano, empezamos a hacer la solicitud. Entonces, miramos las empresas o las agencias de empleo online, miramos las bolsas de empleo universitario, de los egresados, de la universidad donde salimos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa multiplicación de la información para que llegue la gente a nuestra empresa, ¿sí? Pero aquí hay algo importante. Si nosotros vamos a ocupar un cargo y este cargo se postulan solamente 6 personas, pues aquí tenemos un gran problema porque seleccionar a 6 personas, o más bien, escoger a alguien dentro de 6 personas, eso es, digamos, no es lo adecuado, ¿sí? Porque de esos 6 de pronto hay uno que sale medio elegido, ¿no? O sea, es el menos peor de todos, ¿sí? Entonces no tenemos de dónde escoger. Entonces, si damos un tiempo, un lapso de tiempo límite, y en ese lapso de tiempo límite se postularon 6 candidatos, no nos sirve. Mucho menos si se postularon menos, ¿sí? Entonces tenemos que ampliar nuevamente hacer la convocatoria y ampliarlo unos 15 días más o un mes más, ¿sí? Porque la gente, las empresas muchas veces por el afán de cubrir esa vacante seleccionan a alguien, pero realmente cometen un error. Porque seleccionaron, como les digo, al menos peor, ¿no? Entonces, pues la idea es que volvamos a hacer el proceso de requisición, perdón, el proceso de reclutamiento para cubrir esa vacante. Entonces ya tenemos, después de esa segunda extensión del tiempo para la convocatoria, tenemos, no sé, 50, 60 postulantes, eso ya es mucho mejor. Ahí sí ya puedo yo escoger, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros, después de que hacemos este proceso de selección, uno cuando hace los informes de selección, uno dice los que quedaron seleccionados, los que quedaron seleccionados con reserva y los que quedaron no elegibles, ¿no? Seleccionados con reserva y los no elegibles o los no seleccionados, ¿sí? Pero digamos que eso se puede precisamente por lo que tenemos de dónde escoger. Si no es así, pues no nos funciona. Entonces, este es el proceso que nosotros tenemos que hacer en la empresa. Luego, acá nosotros tenemos que tener en cuenta para el análisis del cargo los requisitos. Y esto es muy importante. Esto es lo que necesitamos tener en cuanto a la formación, en cuanto a las habilidades, en cuanto a las destrezas, conocimientos. Entonces aquí vamos a mirar qué requisitos. Hola, ¿qué tal? ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de los métodos para recolectar datos? ¿Me recuerdan cuáles son? Sí, ¿qué otra? La observación, la entrevista y el cuestionario. ¿Sí? Con eso lo que hacemos nosotros es obtener esto. ¿Sí? ¿Qué estudios, qué experiencia y qué iniciativa en cuanto a competencias necesitamos que los candidatos tengan? Acuérdense que estoy haciendo el análisis y la descripción del cargo, ¿sí? Luego miramos la parte física. ¿Cuánto esfuerzo
Y eso se tiene que colocar en una tabla de 1, 2 o 3, en donde el número 1 es un esfuerzo, dependiendo del cargo, un esfuerzo 1 quiere decir de que el esfuerzo físico es casi el 100% de sus actividades. Si está calificado en el nivel 2, entonces es un porcentaje de algún tiempo de esfuerzo físico. Y si está calificado en nivel 3, quiere decir de que el esfuerzo físico no lo requiere. Pero entonces ahí aparece esa tabla donde uno dice esfuerzo físico. 1, 2, 3. Entonces uno escoge cuál es el esfuerzo físico que requiere o que se requiere para este cargo. Lo mismo en el esfuerzo mental y lo mismo en la concentración visual. Una persona que de pronto es totalmente dispersa y lo pongo a trabajar en un banco, en un cajero, en donde tiene que manejar dinero permanentemente, se distrae, no sé, con una mosca o se distrae con una chica que está bien hermosa, pues no sirve. O sea, va a tener siempre problemas para entregar bien las tareas. Entonces, necesitamos tener en cuenta los requisitos intelectuales, físicos, cada uno de estos. ¿Sí? El esfuerzo mental es supremamente agotador también. La gente, dicen los que se la pasan haciendo, digamos, los deportistas de alto rendimiento, los comparan con los que están haciendo unas actividades más intelectuales, que cuál de los dos termina más agotado, si el del esfuerzo físico o el del esfuerzo mental. Los del esfuerzo físico dicen, no, pues nosotros, porque nosotros estamos día a día haciendo una gran cantidad de ejercicios físicos y eso terminamos que nos tienen que recoger con cuchara, ¿sí? Pero los del esfuerzo mental dicen, no, ustedes no saben lo que es tan agotador, ¿sí? El leer, preparar, investigar, y si estamos hablando de que tenemos que producir y producir, o sea, la parte intelectual también es supremamente agotadora, ¿sí? Entonces, cuando uno termina las actividades del día o de la semana, la verdad también las personas que tienen ese esfuerzo intelectual también terminan supremamente agotadas. Responsabilidades. Todo lo que necesitamos tener claro con respecto a qué cosas tiene que manejar este candidato. ¿Sí? Si manejamos dinero, si tenemos claro de que tenemos que hablar con el público, si tenemos cercanía con los clientes externos, si tenemos que ir a visitar a gerentes, ¿cuál es el contacto que tenemos con el cliente externo? ¿Sí? Entonces hablamos nosotros de ese manejo de contactos. ¿Qué tan frecuente? Alto, medio, bajo también. ¿Sí? La información confidencial. Necesito el manejo de armamento, lo que hablábamos ayer nosotros, materiales, maquinaria pesada, información confidencial de la empresa. Bueno. Y quién depende de mí o yo, a quién coordino, a quién dirijo o yo de quién dependo, ¿no? Le tengo que dar resultados a X persona o ellos tienen que darme resultados a mí. Entonces estamos teniendo que medir la responsabilidad. Y las condiciones de trabajo, pues, tiene que ver con esa parte en donde, ¿cuál es el riesgo a que estoy expuesto en cuanto a químicos, a bacterias, a virus? El ambiente de trabajo es al aire libre, es bajo el calor del sol, o a una temperatura horrible, fría totalmente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Sí? Tengo que estar sentado, tengo que estar de pie todo el tiempo, sentado todo el tiempo. Me enfrento con el público y ese público es bastante pesado, difícil, ¿no? Digamos, yo trabajo les he dicho que yo trabajo con los docentes del magisterio y a veces ellos son un poco difíciles de manejar, ¿no? Y las personas que atienden al usuario eso se encuentran con unos profesores que si, la verdad que si pudieran ellos pegarle a los que atienden en la atención al usuario,
lo harían, porque es que se les enfrentan, los tratan mal, los manotean, son groseros, son vulgares, les gritan, ¿no? Y uno pues ha tenido que intervenir porque la verdad se pueden ir a los puños. Entonces, estamos hablando de esas condiciones de trabajo. ¿Cuáles las personas a las cuales yo tengo que atender? ¿Sí? Y a veces ahí están los orientadores, que llaman orientadores, pero son los mismos guardias, los vigilantes, que están pendientes de que no se vayan a poner a pelear los usuarios con los trabajadores, con los colaboradores. Entonces, estos son los métodos de análisis: entrevista, escenario, observación directa. Esto lo habíamos visto. Bueno, esto, deberes y responsabilidades. Acuérdense que esto tiene que ver con, acá estamos hablando de los requisitos, y aquí estamos hablando ahora de los deberes y la responsabilidad, ¿no? Acá miramos las tareas que tiene que hacer, con qué periodicidad lo debe hacer, cómo lo hace, bajo qué métodos, ¿sí? Si lo hace de una manera escrita, si tiene que observar, si tiene que hablar, cuáles son esos métodos que utiliza la persona para realizar sus actividades. Nuevamente, el ambiente de trabajo en donde lo hace, ¿sí? Importantísimo para saber nosotros qué tipo de persona vamos a ocupar en ese cargo, ¿sí? Y los objetivos, ¿cuáles son esos objetivos que tenemos que cubrir o que el candidato o el trabajador que ya está seleccionado tiene que cubrir, ¿sí? Bueno. Esto ya lo hemos explicado. El contenido del cargo, bueno, la responsabilidad. Bueno, esto no. Miren esta foto. Las condiciones de trabajo, ¿no? Este es un ejemplo hasta jocoso, ¿no? Y esta violación del espacio personal, por lo general, genera altos niveles de estrés. Imagínense ustedes todos los días, no solo un día, es todos los días, bajo esta apretura, ¿sí? Con el vecino, ¿no? El vecino es bastante robusto, ¿sí? Y el otro es todo delgadito, todo enquencle. Entonces, hay personas que realmente no aguantan eso, o sea, la reacción que a veces tienen es de que tienen altos niveles de estrés y que este señor de aquí está atrás del señor Barriga, lo que hace es levantarse y coger esa silla y se la pone en la cabeza. Y eso no es historia, eso no es ficción, eso es verdad. Porque la verdad, la gente ya no aguanta más. Todos los días ha tenido paciencia, tolerancia, todo eso lo está manejando. Pero llega un día en que ya no aguanta más y explota. De hecho, cualquier cosa que le digan, si yo he venido acumulando y acumulando, incubando ansiedad, estrés, acumulando, entonces llega alguien que pasó por ahí y me hizo mala cara o me dijo algo y exploté. De malas por la persona que pasó por ese momento porque se llevó la mala parte, ¿sí? Entonces, tiene que ver con estas consideraciones ergonómicas. Busca adaptar la máquina a la persona, no la persona a la máquina. Eso es un ejemplo clarísimo. También conocida como ingeniería humana o diseño o psicología del diseño del cargo, ¿no? ¿Cómo es que tiene que trabajar? ¿Bajo qué condiciones? Importantísimo eso. Bueno. Bueno, esto, miremos esto. Acá entonces fíjense lo que nosotros colocamos, identificación, todo esto se tiene que diligenciar, todo esto, absolutamente todo. La fecha en donde se está creando el cargo, el nombre del cargo, cada cargo tiene un código y eso depende mucho de la empresa, el departamento, servicios administrativos, división de flota propia,
sección de mantenimiento, el nombre del cargo de quien depende. Mire, bueno, acá estamos hablando de director de departamento, elaborado por, es decir, ¿quién hizo este análisis de cargo? Las personas que trabajan en selección son los encargados de hacer esto, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que se reúnen para hacer esto? Lo decíamos en la clase de ayer, el supervisor, el psicólogo de talento humano, una persona del comité paritario, un trabajador también de la empresa. O sea, tienen que reunirse para que entre todos puedan tener claridad de qué es lo que se necesita en el cargo. Entonces acá se colocan los nombres de quien elaboró este análisis de cargo, este diseño del cargo, la naturaleza del cargo, planear, organizar, dirigir. Fíjense que siempre son verbos en infinitivo, ¿no? Entonces hay que colocar siempre eso, controlar las actividades del taller. Funciones del cargo. Por lo general se lanzan una gran cantidad de ideas, como una lluvia de ideas de las funciones, así de una manera arbitraria, libre, digámoslo más bien, y después de que la lanzamos, ahí sí la jerarquizamos. ¿Cuál es la que consideramos más relevante hasta la menos relevante? Entonces colocamos la más importante como número 1 y la número 12, en este caso, como la menos importante. Pero no quiere decir de que no la deba cumplir. Sí, la tiene que cumplir, pero por eficacia y por eficiencia estamos hablando de qué es lo más importante y qué es lo menos importante. El dilema tanto de lo que es lo importante y lo necesario, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo urgente? ¿No? Entonces, realmente tenemos que mirar cuáles son esas funciones. Y miren, cuando hablamos nosotros, lo que yo les decía, las especificaciones del cargo, aquí hablamos nosotros del conocimiento y habilidades. En educación, necesitamos en un grado 4, es decir, que sea ingeniero industrial, experiencia 2 años y 3 en experiencia relacionada. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de conocimientos y habilidades, cuál es el nivel de importancia para ese cargo y cuál es en este caso, la habilidad manual. En este cargo se requiere poca habilidad manual. Supervisión por errores, por equipos, y ahí se está especificando qué es lo que significa cada uno de ellos, el esfuerzo mental, visual y físico. Y creo que aquí ya terminamos acá, ¿no? Entonces, eso es, vamos a mirar de pronto otro ejemplo. Espérate, lo busco acá. No se les olvide activar las cámaras, señoritas que están en la casa. Miremos este formato. Miremos este formato. Me toca compartir acá, si no ellos no ven. Julián Ávila, la cámara, por favor. Miren. Este es otro ejemplo. Digamos que no hay un formato estándar para todas las empresas. Las empresas pueden diseñar su análisis y su descripción del cargo, pero debe tener ciertos requisitos importantes y que son ineludibles para lo que tiene que ver con la parte laboral, ¿sí? Para las ARL, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tenerlo, lo que vimos en el ejemplo anterior y esto también. Pero cada empresa es libre de hacerlo como quiera, pero cumpliendo unos estándares que son establecidos por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, aquí está todo lo que hemos dicho, ¿sí? Los objetivos del puesto, funciones y responsabilidades. Fíjense que hay algunos que son un poco más, son más dados a ser un poco más específicos en las especificaciones, ¿sí? Qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, monitorear, realizar, ¿no?
Funciones y responsabilidades claves. Nuevamente, la idea es jerarquizar y mirar qué es lo más importante y lo menos importante, ¿no? Y aquí hay algo que debe tener todo análisis de cargo. Esta parte que está aquí como en otro color, ¿sí? Toda hoja de análisis de cargo, de descripción de cargo, debe tener esto. Cada hojita debe estar elaborado por el qué puesto, revisado por el nombre y el puesto y aprobado por nombre y el puesto. Toda hoja de un análisis del cargo debe tener esto, toda hoja. Porque los análisis del cargo no son solamente una hoja, pues tiene tantas funciones y tantas responsabilidades tan claras, tan importantes que tiene que estar allí firmado por todos estos personajes. Retos más importantes del puesto, ¿sí? Miren, relaciones internas estratégicas. Digamos que este cargo que estamos analizando acá, este cargo es coordinador de inversiones. Coordinador de inversiones. Entonces, ya creemos tener claro que esta persona puede ser una persona que debe saber de contaduría, debe saber de algo financiero, debe tener mucho conocimiento en eso. Porque si lo estamos colocando para que se encargue de todo esto que tiene que ver con análisis de nuevos negocios, de proceso de inversiones, pues no vamos a colocar una persona que trabajó, no sé, nutrición, se me ocurre a mí. Esa persona no tendría nada que hacer en ese cargo, ¿sí? Monitorear y dar soporte y seguimiento a las empresas, al portafolio, como que está renovando un poco con quién estamos haciendo negocios, con quién obtenemos mayores beneficios. Entonces tiene que ser una persona muy estratégica, una persona que realmente le ayuda mucho a la organización. Entonces, la persona que vayamos a colocar acá no es una persona, pues, cualquiera, digámoslo así, ¿sí? Realizar prefiltro de factibilidad, coordinar con jurídico y contabilidad. Entonces, hasta tenemos que meter a una persona que maneja derecho, ¿no? Elaborar el borrador del memorándum de inversión. Entonces, acá debe conocer de negocios, de estrategias de negocios, debe conocer el mercado. O sea, es una persona que debe estar muy capacitada. Y tenemos eso. Entonces, tiene que elaborar reportes y no es un reporte así como muy superficial, no, tiene que ser bien completo, con números, con estadísticas, con proyecciones a futuro. Entonces, esta persona debe conocer bastante. Y fíjense, ahí está lo que yo les digo, lo que debe aparecer siempre en cada hoja. Apoyar en la negociación y estructuración y revisión legal de la documentación de las inversiones potenciales. Entonces el hombre tiene que saber de comercio exterior, ¿no? De todas esas cosas. Quiere decir que de pronto hasta tiene que manejar un nivel de inglés elevado. Si tiene contactos con extranjeros. Bueno, los retos más importantes. Trabajar proactivamente con las empresas del portafolio para ejecutar estrategias de crecimiento y de mejora operativa con el fin de maximizar el valor de las inversiones. Entonces, la verdad, es una persona muy importante en la empresa. Relaciones internas estratégicas. ¿Con quién trabaja esta persona? Con una persona de promoción y desarrollo, con jurídico, con contabilidad y con un asistente de dirección general. ¿Sí? Y bueno, ahí nos explican el para qué y cada cuánto lo tiene que hacer, ¿no? Esas reuniones cada cuánto las tienen que hacer. Importantísimo. Relaciones externas estratégicas, las anteriores eran las internas, ahora miramos las estrategias, las relaciones externas estratégicas. Entonces es conocer el mundo del comercio, las competencias, lo que nos solicita el mercado, lo que nos solicitan los clientes. Entonces vamos a mirar esa parte, el portafolio, lo que tenemos nosotros para ofrecer
¿Cómo lo vamos a ofrecer y a quién nos vamos a dirigir? ¿Cuál es ese nicho poblacional capacitado que tenemos en la empresa para poder entonces llegar al cliente externo? ¿Sí? Y también pues consentir a los proveedores, ¿no? También tener una muy buena relación con ellos. Eso nos facilita bastante. Competencias del puesto. Miren lo que yo les decía. Las competencias funcionales las vamos a calificar en esos niveles de dominio de estas competencias, alto, medio y bajo. ¿Ven? Y entonces acá nos están diciendo cuánta comunicación oral y escrita debe tener esta persona en sus competencias, ¿no? Esto es una competencia blanda, entonces, ¿no? Entonces dice que 1. Entonces, 1 quiere decir, en este caso, el puesto requiere el dominio en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. O sea, no podemos colocar a una persona que sea tímida, que sea un poco introvertida, ¿no? O sea, yo no puedo colocar a una persona que de pronto necesitamos un recreador para Cafán, de esos recreacionistas, y el hombre es supremamente tímido, le da miedo a hablar en público, le da miedo a hacer muchas cosas que tienen que hacer, entonces no sirve, ¿no? Cuando yo estoy en el proceso de selección, yo tengo que ponerlo a hacer en el proceso de selección todo un poco de tareas que me demuestran, que me miden que tanto esta persona está capacitada para ejercer ese cargo. Entonces aquí vemos estas, miremos el número 2, tolerancia a la frustración. Ahí nos dice medio, el puesto requiere el conocimiento y aplicación de dicha habilidad en algunas funciones. O sea, estamos hablando de que, bueno, pues debe ser un poco resiliente, no tiene que cortarse las venas si no hizo alguna tarea, ¿no? Bien. Esas son competencias funcionales. Los conocimientos también, miramos los niveles de dominio de esas competencias. Conocimientos en administración de empresas. Conocimientos en el sector de inversión de impacto. El tipo no es ningún aparecido, la verdad. ¿Sí? Elaboración de modelos financieros, que tiene que tener un conocimiento de Excel. Si nos están pidiendo Excel en un nivel alto, entonces debe tener un dominio de esa herramienta. ¿Sí? Y supongo yo que no un Excel básico, sino un Excel avanzado. ¿Sí? Entonces, debe demostrar en el proceso de selección, la vamos a colocar frente a un computador y decir, mire, diseñenme esta tabla en Excel y dígame cuál será la perspectiva para encontrar un mercado que nos brinde ganancia ocasional, que nos brinde buenos resultados económicos para la empresa. Entonces, hágame ese análisis en un cuadro de Excel. Entonces, la persona debe tener conocimiento de eso. Y bueno, conocimientos contables, fiscales y legales básicos. Por eso es que tiene que reunirse con los directivos, con los abogados para poder manejar todo eso. No es que se las sepa todas, ¿no? De hecho, pues para eso se habla de ese staff, de ese apoyo de los diferentes profesionales para que todos, entre todos, saquen adelante ese proyecto. Porque si yo quiero asumirlo todo, pues de pronto hasta me quemo y no hago las cosas bien y resulto pues echado de la empresa, despedido de la empresa. Fíjense, nuevamente aparece esto, ¿sí? Que debe aparecer en todas las hojas. Perfil del puesto. Entonces, fíjense, acá ¿qué hacemos? Miramos si eso lo puede ocupar cualquiera de los dos géneros. Bueno, ahora con tanto tema del binario y toda esta cuestión de los trans y todo eso, que ya se les tiene que dar esa oportunidad. Entonces, aquí ya género, pues es indiferente, cualquiera lo puede asumir. Hoy día, pues el mundo ha cambiado tan fuerte que toda esta comunidad LGTB y más, exactamente. Ya le agregaron ese más porque hay una gran cantidad.
Hay uno, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del del sexo fluido, género fluido, ¿sí? Y son cosas que uno ni idea, ¿no? Pero ellos tienen, según los derechos humanos, ellos tienen los derechos de estar en cualquier cargo que quieran ocupar. Entonces, el sexo, en este caso el género, es indistinto. Colocar una edad requerida, una carrera genérica, licenciatura en finanzas, economía, carreras administrativas o contables, ingeniería y actuaria. Todo eso tiene que ver con la parte financiera. Eso actuario tiene que ver con todos los nuevos procesos, las nuevas leyes, las nuevas normas que están constantemente evolucionando, porque no es solamente la norma colombiana, sino la norma también internacional. ¿Sí? Estudios complementarios, ¿qué tipo de qué cursos? O sea, ya no solamente se necesita el profesional, sino se necesita la especialización en derecho tributario, en negocios internacionales, gran cantidad de cosas. Entonces, tiene que tener para ese cargo un modelaje financiero o de evaluación. ¿Sí? Nivel de estudios requeridos y grado de avance, licenciatura, titulado, MBA o maestría. Y a veces piden hasta doctorado. ¿Sí? Lo que uno le quiere apuntar es que pues, se seleccione al mejor. Pero así como se dice, no, al que quiere celeste que le cueste. La empresa que quiera el mejor tiene que meterse la mano al bolsillo y pagar lo que es. El sueldo, el salario. ¿No? Porque a veces uno dice, necesitan un profesional con una gran cantidad de títulos y experiencia, idiomas, y le pagan 1.500.000, por decir algo. ¿No? Eso es una falta de respeto. ¿Sí? Y eso como candidato uno ni siquiera se postula a eso, pues bueno, aunque la gente de verdad a veces cuando no tiene posibilidades laborales, pues se termina presentando. Áreas de experiencia y años de requeridos. 3 a 4 años mínimos de banca de inversión, en análisis de inversiones, en capital de riesgo, consultoría y capital privado. Tiene que demostrarlo. Estamos hablando de un ejecutivo, pero impresionante. Idiomas, inglés avanzado, manejo de presupuestos, no tiene que manejar presupuestos en este caso. Y acá terminamos con la parte de la hoja, que le digo yo que deben aparecer siempre. Siempre debe aparecer eso. Esto, siempre. Y con eso hemos, digamos, analizado lo que tiene que ver con ese análisis y perfil del cargo. Bien. Ahora, centrémonos ahora, muchachos, señoritas, en este tema. Esto ya lo vimos ayer, ahora veamos este. Miremos este video de fuentes de reclutamiento interno. Creo que puedes compartir pantalla, por favor. Espere que tengo que compartir con esta gente. No le digo, esta gente lo pone a una... Un momentico. Compartir. Vamos a ver qué nos dice esta señorita. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a responder una pregunta que me hicieron y me decían, oye Ana, es que ¿qué es mejor? ¿El reclutamiento interno o el externo? Y es por eso que vamos a hacer 2 videos donde te hablaré de las diferencias, los beneficios y lo que puedes hacer para ser exitoso en cualquier tipo de estos 2 reclutamientos. Esto te dirás, oye, ¿a poco hay 2 tipos de reclutamiento? Y la verdad es que sí. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque la parte de reclutar es una de las funciones más importantes que le puede ayudar a ahorrar mucho dinero a la organización, pues en la medida
en que tú te especialices en el reclutamiento de los puestos específicos de tu organización y tú lleves a estas personas a buen término para que sean altamente exitosos, pues sin duda vas a asegurar que no se desperdicie dinero dentro de la organización y que también tus clientes internos estén cada vez más contentos y satisfechos por el trabajo que tú estás haciendo. Ahora bien, como comentaba al inicio, hay dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. Aquí no es que ninguno sea más bueno o malo, simplemente son tipos de reclutamiento y a mí me gusta verlo como opciones. Te voy a contar. El reclutamiento interno es cubrir la vacante mediante la reubicación de colaboradores que están dentro de tu organización. Puede ser a través de una transferencia entre sucursales o a través de una promoción de alguien que está llevando un plan de carrera y que simplemente está preparado para aplicar al siguiente puesto, o también puede ser que se dan ascensos por un buen desempeño. Estas son las maneras en las que podemos aplicar el reclutamiento interno. También tiene ciertas ventajas que son muy importantes resaltar. La primera es que es una fuente de motivación para la gente que está en tu organización. Cuando la gente ve que ustedes están tomando en cuenta al personal que está dentro de la organización, se sienten tomados en cuenta, se sienten valiosos y se genera un ambiente de más esfuerzo, de más trabajo, porque van a estar esperando esa oportunidad para que ustedes los cambien de puesto o los transfieran o den alguna promoción o ascenso. También otra de las ventajas es que es más conveniente para la empresa porque se reducen las sorpresas. Es decir, si la gente ya está inmersa en tu cultura organizacional, ya conoce cómo opera la compañía, pues es muy sencillo de que simplemente los reubiques en el puesto y esta persona va a ser natural la manera en la que se va a adaptar a la organización y esto reduce también muchos problemas y una curva de aprendizaje importante. También el tema económico. El reclutamiento interno es más económico, pues se reducen gastos de publicidad o inclusive si tú no gastas en publicidad y lo haces a través de redes sociales, pues también se reduce el gasto de que si la persona no funcionó y tienes que volver a cubrir esa vacante, pues ya no implica gasto de tu tiempo, de dinero, de volver a reclutar. O sea, es gente que ya está lista y preparada para llenar ese espacio. También algo que se debe de decir es que el reclutamiento interno es más rápido y más eficiente, pues cuando existe un plan de carrera. Les pido el favor de que hagamos silencio cuando estemos en clase. Mire todo lo que trastornamos cuando ustedes hacen parar la clase. Mire la falta de respeto que ustedes tienen porque se ponen a hablar mientras otra gente está prestando o queriendo prestar atención. Miren lo que ustedes hacen cuando llegan tarde y toda esta fila de estudiantes acá para que les quite la falla y aparte que llegan tarde y aparte que interrumpen, se ponen a hablar en el salón. Eso es cuestión de cultura, muchachos, de respeto. Yo creo que ustedes vienen de familias bien, de gente que realmente ustedes respetan a sus padres en sus casas, pienso yo, y no hacen este tipo de cosas porque me demuestran entonces que no tienen respeto por sus semejantes. Les pido el favor de que si estamos en clase, no tengamos que hacer eso de que estén desfilando tarde en clase y que tengamos que hacer todo esto. No estoy hablando con niños de 10 años. Estamos hablando con muchachos que son muy pilas, que son supremamente inteligentes y entienden las vainas. Entonces, por favor, que no tengamos que interrumpir para que le tenga que llamar la atención. A mí me da pena con ustedes, pero toca hacerlo. Carrera o un plan de sucesión, simplemente ya tienes a las personas listas y preparadas para ocupar esas posiciones. Ahora dirás, oye Ana, pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, en primer lugar es que limita a la empresa en cuanto a talento disponible, ya que la empresa no se fortalece. Si nada más promueves o colocas en las vacantes a gente de la empresa, pues no vas a hacerte de talentos que tengan otras capacidades, otras capacitaciones, otros aportes que le puedan dar a la organización y esto pues frena un poquito a la organización. Aquí es como todo en la vida. Puedes utilizar el reclutamiento interno, pero también llevar de la mano el reclutamiento externo para que vaya habiendo una armonía entre ambos y pues vayas integrando nuevo talento a tu organización.
También otra de las desventajas del reclutamiento interno es que se pierde autoridad, porque al ser gente conocida están más relajados con la autoridad a cuando llega una nueva persona. También otra desventaja es que dar ascenso solo por motivos de antigüedad luego confunde a la gente y todo mundo, aunque no tenga la competencia, se siente con el derecho a que le den ese puesto. Y esto pues va a frenar muchísimo el crecimiento y desempeño de la organización. Otra de las desventajas también es que si no está muy definido cómo se da este reclutamiento interno, pues también puede causar confusiones o problemas entre la gente cuando ellos estén pensando que les corresponde el ascenso y tú se lo das a otro compañero que ni figuraba. Esto es tener así como mucho cuidado en cómo lo vas a manejar. Yo aquí, ahora sí que soy muy neutral, te comento beneficios, las desventajas, y aquí lo que tienes que hacer es tú revisar lo que estás haciendo para cuidar muchísimo que siempre haya esta armonía, esta gente nueva en tu organización y sobre todo que las vacantes que se estén cubriendo sea con el mejor personal. Te deseo mucho éxito, El hecho de que yo tenga, o sea, el reclutamiento interno no es malo, es muy bueno, es excelente. Me parece que motiva a la gente a superarse, a ser competitiva, honestamente, pero tiene que hacerse con mucho cuidado. Si yo voy a seleccionar a una persona que está trabajando con nosotros y lo voy a ascender, ¿sí? Pues tengo que mirar cuáles son esas capacidades que tiene para ascenderlo, ¿sí? No que porque sea el amigo del jefe o lo que decía ella, la antigüedad, porque eso para los que tienen más derecho termina siendo supremamente desmotivante, ¿sí? Y a veces nosotros acá en este grupo somos muy amigos y resulta que yo escogí a alguno de ellos para que asuma el cargo de supervisor de ellos. A veces los compañeros mismos no van a estar conformes y no van a tener, digamos, no van a creer, ay, no, pues entonces ahora el chacho, y entonces la persona empieza a asumir un cambio actitudinal porque se le sube el poder a la cabeza y no maneja bien las relaciones, o los mismos compañeros no le van a hacer caso. Ah, sí, claro, ahora, entonces genera mucha tensión. El reclutamiento interno es muy bueno, pero hay que saberlo hacer como nos comentaba ella. Ahora miremos este otro. Vamos a barrerlo para atrás. Dejamos de compartir y miremos ahora el reclutamiento externo. Vamos a escucharla a ella con respecto a este tema. Ya les comparto, muchachos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la parte 2 de los tipos de reclutamiento. Hoy voy a abordar el tipo de reclutamiento externo. Te recomiendo que luego veas el interno porque es muy importante que dentro de tu organización utilicemos estos dos tipos de reclutamiento para cada vez acercar y tener el mejor talento. El reclutamiento externo es muy sencillo. Son esos candidatos espontáneos que de repente dejan el currículum, te lo mandan por email, te lo suben a tu bolsa de trabajo o que cuando hay una vacante específica te hacen llegar su información para ser considerados en el proceso de reclutamiento. También el reclutamiento externo puede ser a través de recomendaciones de tus mismos colaboradores de la empresa. En ocasiones las empresas ponen un tablero y ahí ponen las vacantes disponibles y pues la gente simplemente comenta con sus conocidos, con su familia y si a alguien le interesa, pues ya es personal que ya llega con un conocimiento del tipo de empresa que son ustedes. Este tipo de reclutamiento externo es algo bien interesante porque hay sectores específicos, por ejemplo el alimenticio, que tiene normas, procedimientos muy estándares, muy adecuados, que no toda la gente les gusta seguir. Por ejemplo, el bañarse antes de entrar, el utilizar todo su equipo de limpieza, de indumentario, el salir, bañarse, o sea, ese tipo de cosas que cuando viene la referencia del trabajo de un colaborador, las personas ya llegan sabiendo este tipo de políticas y es más fácil que pongan menos peros y se adapten a la necesidad. También el reclutamiento externo, el otro día me platicaban en una empresa
que tenía problemas de que las vacantes no se cubrían porque realmente estaba en una comunidad alejada de la ciudad, pues utilizaron un tipo de reclutamiento con los mismos colaboradores internos donde daban bonos y decían, ¿sabes qué? Si tú traes a una persona y la persona después de 3 meses sigue en la compañía, vas a tener un bono. Y esta fue la manera en la que lograron reducir ese tiempo de espera de todas las vacantes que tenían disponibles gracias a la ayuda de los colaboradores. Otra parte también que entra y que ayuda a hacer el reclutamiento externo son los recién egresados y los desempleados. Este tipo de personas entran en la categoría de reclutamiento externo. ¿Cuáles son las ventajas de este reclutamiento? Bueno, en primer lugar es que va a enriquecer a la empresa con nuevas ideas y experiencias. Si es gente que ya viene elaborando de otros sectores, pues ya trae una experiencia muy comprobable que se va a compartir con los miembros de la organización y esto puede ser muy positivo. También si es gente de recién egreso, es alguien que va a aportar como mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer las cosas diferentes, una actitud positiva, iniciativa, liderazgo, y esto también es muy bueno para tu organización porque a toda la gente que esté en su zona de confort, pues también la va a mover de esa zona. Los desempleados que luego también entran a cubrir alguna vacante, una ventaja es que va a ser gente agradecida porque normalmente son personas que duraron tiempo sin trabajo y al momento que se le dan la oportunidad dentro de una organización, la mayoría de ellos va a querer demostrar y comprometerse para cuidar ese trabajo. Otra de las ventajas es que puedes aprovechar las inversiones en capacitación y desarrollo efectuados por otras empresas, pues las personas no nada más llegan y se ponen en el puesto, ya traen conocimiento, traen experiencia que puede ser muy útil para tu organización. Y ahora, ¿cuáles son las desventajas, Ana? Pues bien sencillo, es lógico que ese reclutamiento es más costoso, ya que en la mayoría de los casos se involucra gasto. Puede ser de un headhunter que te cobra el mes de ese personal, o puede ser todo el proceso de publicidad, de subir la vacante a alguno de los sitios que cobra, todo el proceso de espera para cubrir esa vacante, pues involucra un costo, porque si es alguien que ya tienes dentro de tu organización y ya está lista, pues simplemente la ubicas y se reduce todo ese tiempo, y que puede ser dinero, recurso, espera. Otra de las desventajas es que es menos seguro, ya que se desconoce totalmente al candidato. O sea, tú como reclutador estás viendo, estás evaluando, le hiciste ciertas pruebas y tú desde tu experiencia dices, bueno, pues esta persona es la mejor. Pero una vez que la persona entra en contacto con el puesto, con sus compañeros, pues todos se dan cuenta que no fue la persona correcta y entonces hay que volver a iniciar el proceso. Entonces por eso es importante hacerlo muy bien desde el inicio. Otra de las desventajas es que también genera frustración con el personal interno, que considera que se da preferencia mejor a los externos que a ellos y esto los desmotiva. Por eso es importante que siempre cuidemos mucho balancear el reclutamiento interno y el externo para que saquemos lo mejor de nuestra gente y lo mejor también de la gente que se va a integrar a la organización. Te invito a que sigas viendo este canal. ¿Cómo les parece? ¿Cuál creen ustedes que sea el menos complicado? El interno, ¿no? Sí, porque una de las desventajas de este externo es precisamente lo que ella decía, lo último, ¿no? Uno trata de hacer el proceso de selección lo mejor posible, pero se nos cuela uno que otro bandido por ahí, ¿no? Uno que otro mentiroso. Pero lo que a mí me parece como, en mi experiencia como en el área organizacional, lo que uno tiene que asegurarse es de que uno haga completo el proceso de selección. Si yo hago un proceso de selección a medias, por decir algo, tenemos que aplicar pruebas psicológicas, tenemos que hacer entrevista a los candidatos, tenemos que hacer análisis de verificación de referencias. Hay algunas empresas que requieren, por aquello de la seguridad, hacen visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, por lo que pues, manejan mucha información muy de tecnología de punta o muy confidencial. Entonces,
pues realmente hay que hacer completo el proceso de selección. Si yo cometo el error de únicamente hacer entrevista y no aplico pruebas psicológicas, muy probablemente ese tiempo se pierde. Esa selección que yo hice está mal, porque esa persona que no le apliqué pruebas psicológicas para determinar si es una persona deshonesta, mentirosa, o sea, no lo vamos a saber simplemente en la entrevista. En la entrevista uno puede mostrar siempre su mejor ángulo y resulta que es un estafador exitoso, ¿no? Esta película que se llama Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, entonces eso es importantísimo. Pero tampoco yo puedo hacer únicamente la aplicación de las pruebas psicológicas sin hacer entrevista. Por eso hay que hacer todo el proceso completo de selección, ¿sí? En una de mi experiencia en el área organizacional, yo trabajé antes de que existiera el Transmilenio. Yo trabajé en una empresa de transporte urbano cuando Bogotá era un caos, bueno, todavía sigue siendo caos, pero antes todavía, cuando existía la troncal de la Caracas, cuando existían todos estos buses en donde llevaban racimos de personas en las puertas, bueno, aún los lleva todavía, pero con la puerta cerrada, ¿sí? En los Transmilenios y en los SIP, ¿no? Pero me contrataron para hacer un proceso de selección en esta empresa X, pero entonces la gerente me dijo, necesito que me seleccione 20 conductores para transporte urbano, para que manejen un bus acá dentro de la ciudad, dentro de Bogotá. Listo, entonces vamos a hacer el proceso de selección como voy a hacer. Entonces, necesitamos aplicar una prueba de personalidad que me determina la parte intelectual, que me determina sinceridad, transparencia, una persona que es tolerante a la frustración, que se maneja muy bien bajo presión. Bueno, tiene una gran cantidad de ventajas esta prueba psicológica del 16PF, 16 factores de personalidad. Entonces nos ayuda mucho a identificar eso. Entonces ella me dijo, sí, listo, aplique esa prueba, ¿sí? Entonces yo convoqué a los candidatos a conductores de servicio público urbano. Entonces les apliqué la prueba y ahí tenía yo frente a mí una gran cantidad de personas que tenían una experiencia enorme conduciendo esos buses. Llevaban 15 años manejando bus urbano acá en Bogotá, llevaban 20 años. Entonces mucha de esa gente no salió elegible, no salió apta, ¿no? Porque las pruebas de personalidad arrojaron de que esta persona era conflictiva, que esta persona tendía a ser agresiva, esta persona tendía a ser muy pasiva, bueno, una gran cantidad de cuestiones de personalidad. Y yo le dije a la gerente, bueno, ahora vamos a hacer las entrevistas y vamos a verificar. Yo, no, únicamente con la aplicación de la prueba ya pásame el informe de los que ya quedaron seleccionados. Entonces, cuando yo hice el reporte, salió la gente de que fue elegida con reservas, elegida sin problema o no elegida. Muchos de los que salieron en no elegidos, pues pusieron el grito en el cielo. Esta gente de una vasta experiencia que no salieron elegidos, eso se enojaron conmigo, eso, ¿cómo así que, cómo es que no me van a contratar? ¿Cómo así que yo no soy apto? Que no soy... Es que esto no es personal, aquí estamos hablando de una prueba de personalidad que está totalmente estandarizada, está científicamente comprobada y lo que dice acá, el margen de error es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque esta prueba de personalidad, yo les había explicado de que esta prueba de personalidad evalúa si esta persona fue honesta o no, si esta persona respondió con motivación o no a la prueba. Entonces ahí nos arroja esos resultados y resulta pues de que la persona no salió elegible. Entonces la gerente, o sea, ellos fueron a hablar con la gerente, seguramente conocidos de ella,
y me dijo, no, ¿cómo así que estos no salieron elegidos? Pues esto es lo que nos dice la prueba y esta prueba es supremamente confiable, tiene validez y es confiable totalmente. Entonces ella quiso hacer las cosas, pasó a su acomodo, pues por el poder que tenía. Entonces le dije, mire, yo paso esto y hago una carta en donde yo me lavo las manos. Profesionalmente es algo muy importante para uno porque si uno toma decisiones y no hace esos otros sí, entonces el problema es para uno. Entonces yo le dije, mire, yo pasé este informe y usted quiere que las personas que salieron no elegibles queden contratadas. Entonces yo me lavo las manos acá, bueno, no lo dije así, ¿no? Pero yo me salvo mi responsabilidad porque mi tarjeta profesional puede estar así como en peligro. Entonces yo lo que hago es pasar esa carta y retirarme, porque pues si no lo dejan trabajar a uno, pues entonces mejor que uno se retire de esa empresa, ¿sí? Un amigo que me llevó allá y que pues él siguió trabajando, después de unos 8 meses me lo volví a encontrar y me dice, sí sabe Javier, hombre, que la gente que usted dijo que no había salido elegible y que la gerente los contrató, esa gente les costó mucha plata a ellos, porque ellos empezaron a conducir, a manejar estos buses y por allá se estrellaron, se agarraron con la policía, se agarraron con los usuarios, se agarraron, se pelearon, hubo lesiones personales, demandas para la empresa. Bueno, pero yo creo que la gerente se debe estar acordando de mí por todo eso que ella hizo a su acomodo. Quiso ahorrarse tiempo y lo que se perdió fue una gran cantidad de dinero, pero millones. Bueno, entonces esto, lo que hablamos nosotros de el proceso de reclutamiento es muy importante para poder nosotros empezar a hacer el proceso de selección. Miremos entonces algo aquí como para redondear y terminar nuestra clase de hoy, esta fase del reclutamiento, ¿no? Entonces, todo lo que nos dijo la señora en el video, digámoslo, está plasmado acá. Conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos. Estamos hablando del reclutamiento. No estamos hablando todavía del proceso de selección, del reclutamiento. Perdón, profe. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, se me olvida, no le digo. Se me olvida que hay gente allá en casa. Ya, ahí lo ven, ¿cierto? Bien. Sí. Ok, entonces, candidatos potenciales calificados. Necesitamos, sí o sí, tenemos que, una empresa que realmente se considere una empresa de nombre, una empresa comprometida con sí misma, una empresa seria, responsable y que quiere proyectarse al futuro, no se va a poner con minucias, no se va a colocar con pequeñeces y que no le invierte. O sea, esa relación de costo-beneficio es muy importante para las empresas. Podemos invertir ahorita, pero sabemos de que en 2, 3 años vamos a tener unos resultados supremamente exitosos. Pero si yo, por ahorrarme unos dineros hoy día, listo, me ahorré eso. Y eso fue lo que quiso hacer la gerente, ahorrarse el tiempo y dinero y resultó perdiendo. Entonces, realmente necesitamos invertir en todos estos procesos para tener buenos resultados. Capaces de ocupar cargos dentro de la organización. El propósito es obtener un número suficiente, por eso les decía yo a ustedes, de candidatos, nuevamente potencialmente calificados para que podamos elegir. En la medida que yo tengo esa cantidad de candidatos en buen número, tengo de dónde escoger. Y me doy el gusto y el lujo de decir elegible, elegible con reserva y no elegible. ¿Sí? Bien. Esto queda grabado en la clase, no se preocupe. Eso queda grabado en la... yo subo la clase que tenemos ahorita, eso queda ahí en la plataforma. Las fases, bueno, perdón, los fines del reclutamiento.
Determinar las necesidades actuales y futuras, suministrar el número suficiente de personas cualificadas para los puestos a cubrir. Eso es lo que necesitamos hacer con el reclutamiento, ¿sí? En las vacantes dicen, por favor, las personas que no cumplen el perfil anterior, las solicitudes del perfil anterior, absténganse de presentar su hoja de vida, absténgase de traer su hoja de vida porque pues, nos hace perder el tiempo, ¿sí? Hoy día las hojas de vida son máximo 2 hojas, ¿sí? Hay hojas de vida que son como un tratado, o sea, sí, la persona es muy capacitada y todo, pero eso es un libro completo. Los reclutadores no se ponen a mirar eso. O sea, miran y ellos ya están descartando. Ellos necesitan es ver cosas muy puntuales en las primeras hojas en donde está el requerimiento. Ya saben a dónde van y van chulándolo si lo tienen, no lo tienen y van preseleccionando. Pero los que tienen una gran cantidad de cosas ahí, eso no lo van a mirar, jamás. Entonces es muy bueno que nosotros revisemos nuestras hojas de vida, cómo está. Si está muy densa, tenemos que dejar las cosas más relevantes que tenemos, ¿sí? En todas estas redes, se me olvidó ahorita el nombre, como LinkedIn, ¿sí? Ellos hacen constantemente webinar para enseñar a las personas a manejar precisamente las hojas de vida, ¿sí? De hecho, les cuento, hay una conferencista que tengo invitada que está en México, ¿sí? Y tenemos un webinar con ella el sábado a las 2 de la tarde, pero no sé si lo cambiemos para entre semana porque creo que de pronto no se inscribe la gente. Si ustedes quieren asistir, me dicen y yo les paso. De hecho, es este mismo link de Zoom, ¿no? Es el mismo link. Y ella nos va a enseñar a cómo potenciar la hoja de vida en LinkedIn, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, me dicen, ¿cierto? Y asisten, ¿sí? Pero yo les digo, no sé si la deje el sábado. ¿A ustedes les gustaría el sábado? ¿A las 2 de la tarde o lo colocamos entre semana? Porque, mire, les cuento. ¿Cómo? Entre semana, profe. Sí, y yo creo que sí, porque es que... Pero tengo que hablar con la conferencista a ver si ella tiene el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también yo tuve, y esto me dio mucha pena con ella, porque también tuve una conferencista de Barcelona, pero la voy ya cuadré con ella para volverla a hacer, pero el sábado pasado tuvimos ese webinar y no asistió nadie, ¿sí? Y me dio mucha pena con ella porque ella es muy dispuesta, o sea, ustedes saben la diferencia horaria que hay con Barcelona, España, ¿sí? Eran las 2 de la tarde aquí en Colombia y allá eran como las 9 de la noche, 10 de la noche, pues no es tarde, pero igual de todos modos ella nos colaboró en eso y no asistió nadie. De milagro asistí yo, y eso porque era el organizador. No, mentiras. Pero ya hablé con ella para cambiarlo y ella también va a trabajar como temas de empoderamiento, ¿sí? Entonces me parece que sí, haciendo el análisis con ella, no, pues seguramente, y es que así somos nosotros los colombianos, lo que hacemos nosotros en Colombia es que los sábados lo dedicamos a compartir con la familia, a ir a un restaurante, ir a un cine, a un centro comercial, entonces quedarse en la casa, pues como que no, ¿no? Entonces por eso creo que sí lo vamos a colocar entre semana, ¿sí? Entonces, hagámoslo entre semana y los invito, ¿sí? Eso no hay que pagar absolutamente nada, simplemente ustedes ingresan y lo hacemos en la tarde, ¿les parece? ¿Qué, no les parece? Ah. ¿Y solamente aplica para gente? Lo que ella nos va a enseñar. Dos hojas. Sí, es buenísimo.
pero pero no tienes que estar como caja de compensación en Colsubsidio o no. Ah. Bien pulida, bien bonita. Excelente, chévere. En 30, ¿con subsidio de dónde? Ok, listo. Ok. Entonces yo les digo, organizo con la, muchachos, organizo con la mexicana. Se llama Liz Escalante, ella es mexicana y ella aparece en LinkedIn. Entonces, organizo, voy a hablar con ella hoy pues, para poder establecer un horario en la tarde. Esperemos que ella tenga el tiempo. Tengo que decirle hoy, pues para que de pronto duremos, ¿qué? Hora y media, 2 horas en ese webinar, máximo 2 horas, para que ustedes asistan. Bueno, si ustedes me dicen que quieren asistir, con mucho gusto estamos ahí. Bien, fines del reclutamiento, reducir la probabilidad de que los candidatos contratados abandonen la organización y el poco tiempo de incorporarse, ¿no? Y bueno, esto es importantísimo de que yo, las personas que estoy atrayendo, realmente se identifiquen con la empresa, ¿sí? Es muy importante que nosotros le digamos cuáles son nuestros valores como organización, cuál es nuestra cultura como organización, para que ellos digan si me gusta o no me gusta y no me hagan perder el tiempo, ¿sí? Porque hay personas que de una dicen, no, a mí no me gusta acá, no me gustan las instalaciones, no me gusta el sector, no me gusta la filosofía. Entonces uno tiene que entrar diciendo las verdades, ¿no? Como reclutador, ¿sí? Aumenta la tasa de éxito en el proceso de selección al reducir el número de candidatos con insuficiencia o excesiva cualificación. Acuérdense de esto, es una persona supremamente cualificada o calificada, también es un riesgo para generar altos niveles de estrés. Luego miramos fuentes de reclutamiento interno, que ya lo miramos. Ese reclutamiento mixto, que es prácticamente el interno y el externo. Igualdad de condiciones, ¿sí? Y ahorita sí que eso está muy de moda, el hecho de darle oportunidad a todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, en almacenes de cadena como Jumbo, por ejemplo, le están dando oportunidades a las personas que tienen cierto tipo de nivel de síndrome de Down, ¿no? Y eso es genial, ¿sí? Ya, pero fíjense que a veces nosotros como, entre comillas, que estamos bien, ¿no? Entre comillas, que no tenemos ese trastorno cognitivo, ¿no? Entonces, cuando yo de pronto le voy a preguntar a alguno de los muchachos que tiene síndrome de Down, entonces como que yo le voy a preguntar algo y como que, uy, carambas, yo de pronto este muchacho no sabe o no me sabe responder. Y la verdad lo dejan asombrado a uno porque son súper educados, muy cordiales. Por eso se habla de que son personas con síndrome de Down educables, ¿sí? Su nivel de Down no es tan severo, no es tan fuerte, no es tan profundo. Son educables y son supremamente funcionales, muy funcionales. Y son hasta mejores, más cordiales que las personas que estamos bien, entre comillas, ¿no? Pero nosotros tenemos que quitarnos un poco todo ese prejuicio que tenemos de las personas con condiciones especiales, entre comillas, ¿sí? Bueno, sí son especiales porque son muy chéveres, ¿sí? Pero hay que quitarnos como esas taras psicológicas, esos prejuicios de valor a priori que hace que yo cuestione, diga, ¿no? Esta persona, ¿qué va a saber? ¿Para qué contratan a esta persona? Déjenlo que haga otras cosas. Pero no, cuando estemos hablando del tema de la entrevista y todo eso, vamos a ver un video que tiene que ver con eso. Por aquello de la igualdad de condiciones, independientemente si es mujer, si es gordo, si es flaco, si es de mayor edad, si es de raza negra, ¿no?
si es del campo, ¿no? O sea, las condiciones son iguales para absolutamente todos. Bien. Luego hablamos de fuentes externas, presentación espontánea, lo que decíamos, ¿no? Una de las cosas que uno debe tener en cuenta, las señoritas, sobre todo cuando van a entrevistas, a veces las mujeres cometen el error en presentarse con unas minifaldas, pero wow, muy lindas, muy atractivas, pero lo que están buscando es generar dispersión y atención en otra cosa al entrevistador, y si le toca a una mujer que la entreviste, entonces pierde el año ahí. Entonces es mejor estar bien presentadas, muy ejecutivas. Si yo me coloco, digo, más bien si la mujer se coloca una falda. No, de hecho, yo me enteré hace poco que un profesor que trabaja acá es un activista para los grupos LG más. ¿Sí? Es que, y es activista y el hombre se pone falda y tacones, ¿no? Porque es un activista de los derechos humanos y el hombre es un profesor de acá. Les cuento el milagro, pero no el santo. ¿Sí? Bien. Porque es que la gente a veces no entiende eso. Los muchachos, mire, yo he querido desde mi labor como director de bienestar, quiero hacer un proyecto social para darle la oportunidad a las personas que salen de las cárceles y les da la segunda oportunidad. Pero muchas veces eso no es bien visto. ¿Sí? Yo lo comenté y me pusieron una serie de barreras allí, en donde me dice, pero ¿y qué tal que los padres de familia de acá digan, no, pues que mire, están contratando a una persona que es ex reo, ex interno, entonces? Y tiene toda la razón también, ¿no? Porque pues con toda la experiencia que tenemos nosotros, que los ladrones que están 2 años guardados salen y siguen delinquiendo, también es cierto, ¿no? Pero bueno, hay que mirar si, de hecho creo que tenemos una reunión con esta empresa para tratar de llegar a algunos acuerdos. Sí, ese es. Segundas oportunidades. Sí, y es una fundadora, la fundadora Joana Babo, sí, exacto. Bueno, otras fuentes externas, recomendaciones de los empleados, los referidos, que era lo que decía la conferencista ahorita, de que las personas que traigamos seguramente nos pueden ayudar y ya determinamos si sí sirven o no sirven. ¿Sí? Fuentes externas, la publicidad, el periódico, mire todo es el Face sí que sale ahora a trabajo, ¿no? Vacantes de trabajo, pero muchas de esas no son ciertas, ojo con eso. ¿Sí? A mí me llamaron una vez, hace como en el 2016, a mí pero unos ladrones, pero tenaces. Les cuento mi experiencia. Resulta que yo mandé una hoja de vida, a alguna parte uno manda tantas hojas de vida, entonces yo mandé mi hoja de vida, estoy hablando del 2016, y luego como al mes y medio me llegó de que yo había sido preseleccionado para trabajar en Texas, California, ¿sí? Que mi hoja de vida estaba muy buena para trabajar en una clínica, en una institución de salud mental en Texas, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces, que si yo aprobaba, pues de que se enviara la hoja de vida allá. Entonces yo respondí que sí. Yo muy entusiasmado, ¿sí? Como a los 15 días, 20 días, me llegó un correo en donde me decían de que me mandaron toda la información de la empresa, yo a dónde podía estar aplicando, cuál sería mi cargo allá y cuándo me estaría ganando. ¿Sí? Yo me estaría ganando como unos 12 millones de pesos colombianos. ¿Sí? Y trabajaría pues en esa parte que me gusta mucho, que es la parte clínica. Entonces, sí, listo. ¿Sí? Entonces yo conversé con ese señor y tenía un acento como medio mexicano el hombre. ¿Sí? Y estuvimos hablando, me dijo, sí, claro, mire, usted tiene que
hacer una homologación de su profesión allá con Estados Unidos. Usted tiene que apostillar los diplomas para que les den validez, para que sean realmente reconocidos por la Secretaría de Educación de aquí de Colombia. Entonces, listo. Y yo me puse en toda esa tarea. ¿Sí? Ya después, cuando yo ya estuve a punto de consignar, lo que me salvó fue que este tipo dijo, bueno, ahora usted, por favor, vamos a mandar los documentos, necesito que me los envíe a este correo. Yo lo reviso y entonces yo le digo cuánto tiene que consignar. Esa consignación usted, cuando llega allá a Texas, se le abona lo que usted tiene que pagar, ¿no? Entonces, listo, está bien. ¿A dónde tengo que consignar? O sea, una empresa supremamente seria de Estados Unidos no me va a decir, consígneme en efectivo, ¿no? Cuando me dice consígneme en efectivo, wow. ¿Sí? ¿Y a quién le entrego yo el recibo de la consignación, la factura? Ah, no, allá va a llegar, ustedes dicen que efectivo se va a cancelar y allá yo le mando a mi asistente en la calle. Ah, listo. Entonces, permítame, yo voy y consigno y nos vemos. Yo le dije cualquier dirección. Pues ahí dice que debe estar esperando aún todavía. Porque la verdad, pues eso me salvó, si no yo hubiese perdido 2 millones de pesos ahí. Entonces, todo esto es cierto, pues está Face, está LinkedIn y está una gran cantidad de empresas para eso. Aquí está, mírenlos. Agencia del Empleo, Colsubsidio, lo que su merced mencionó, el Colsubsidio. ¿Sí? La Agencia de Empleo de Bogotá, Compensar. Acá se me fueron algunas. Mírenlos. Estos son los cazatalentos, ¿no? Estos son los Manpower, son cazatalentos. ADECO son cazatalentos. Alta Gestión ¿no? Son realmente gente, o sea, los cargos son para ejecutivos o gerentes, ¿no? Pero es buenísimo, sí, es buenísimo. Fíjense que hacen ahora entrevistas en donde le dicen a uno, usted dele clic acá y aquí va a aparecer entonces para que usted nos deje una entrevista. Usted porque es una persona que le va a servir mucho a la empresa. Entonces, grabe la entrevista, haga un ensayo o los ensayos que usted requiera y déjela ahí. ¿Sí? O le dicen a uno haga las pruebas online, pero tiene que tener disponibilidad de un tiempo largo, tiene que tener la cámara siempre activa, ¿sí? Porque necesitamos hacer unas pruebas en inglés, de agudeza visual, perdón, todo eso. Y pues todo esto de la pandemia generó pues también toda esa situación. Bien. Fuentes de reclutamiento, las instituciones, las universidades, las agencias de empleo, las bolsas de empleo, de todo esto. ¿Sí? Ajá, mira, aquí está. ¿Sí? La del Rosario, la Javeriana. Todo. Aquí está la Universidad del Valle. Ya vimos eso. Bueno, lo que necesito que hagamos les voy a mandar a ustedes, no sé si lo traiga mañana o lo hago el viernes, pero les voy a mandar una serie de cargos para que ustedes diseñen el análisis y la descripción del cargo, ¿cierto? Para que lo suban a la plataforma. Pero eso yo se los digo ahorita, pero lo tenemos que hacer de pronto para el fin de semana, ¿listo? Pero si no lo traigo mañana, lo hacemos el viernes online, ¿listo? Muchachos, muchas gracias, nos veremos mañana.
Nada, muchachos en casa, que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.